Entonces vamos a ir dando inicio a este interesante tema. Vamos a desglosar un tema hoy sumamente interesante. Se titula Evolución, Involución y Revolución. Un tema en el que vamos a estar llegando a comprender o animándonos incluso a investigar el propósito de nuestra existencia en este planeta. Vamos a ver que esta existencia tiene un objetivo y vamos a ver cómo vamos a poder lograr ese objetivo, ¿ok? Vamos a aprender, y lo decía abriendo la transmisión, que hoy vamos a aprender muchas cosas sobre los distintos reinos de la naturaleza. Vamos a aprender lo que es la rueda del samsara y el paso que nosotros como esencias divinas que somos damos por los diferentes reinos de la naturaleza y con qué propósito se hace esto. Vamos a ver qué es eso de la rueda del samsara y también cómo podemos liberarnos de ese proceso mecánico. Entonces, bueno, vamos de inmediato a dar inicio. Recuerden que cualquier pregunta o cualquier comentario incluso que ustedes tengan en torno a este tema, lo pueden dejar ahí en el chat. Nosotros con mucho gusto le vamos a estar dando solución a cualquier interrogante que les surja. Este es, como muchos de los temas de las conferencias del curso, se sale mucho de los patrones, de lo que hasta ahora hemos recibido como información o como conocimiento. Esto nos lleva a profundizar muchísimo en lo que es la existencia de nosotros, del planeta y bueno, muchas cosas en general. Entonces hay muchas cosas aquí que pueden resultarles hasta chocantes. Entonces si a ustedes les surge cualquier duda que quieran que aclaremos, no duden en escribirla en los comentarios, que con mucho gusto le vamos a estar dando pues solución a todas esas inquietudes que a ustedes les surjan. Bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a ir dando inicio con la conferencia del día de hoy. Evolución, involución y revolución, ya la conferencia número 8 de esta fase A de conocimiento de sí mismo. La evolución, ¿qué es la evolución? La evolución es una ley mecánica. La evolución es una ley a través de la cual todas las cosas se van desarrollando desde un punto primario y van pues digamos que ampliando en sus niveles de experiencia, sus niveles de comprensión y así sucesivamente. La evolución tenemos que comprender que es una ley mecánica, es parte de la mecánica de este universo. Este universo es básicamente una máquina, realmente esto es una máquina programada para que todas esas esencias divinas, todas esas chispas divinales, vengan y tengan una experiencia en esta manifestación. Nosotros incluso bajamos a este planeta pues a hacer un curso, a lograr una maestría, a alcanzar una autorrealización, a despertar, a desarrollar una conciencia que venía en un estado muy primordial, muy mínimo. Entonces se necesita un ambiente, digámosle así, para que esa esencia que somos cada uno de nosotros se desarrolle, logre su despertar, que se hace a través de la experimentación. Entonces este universo está movido por muchas leyes que son las que rigen su funcionamiento. Una de esas leyes es la ley de la evolución. Pero algo que es importante comprender desde el inicio de esta conferencia es que esa ley de la evolución es completamente mecánica. No es posible que nosotros nos creamos que esa evolución va a ser eterna y permanente, porque así como existe la evolución, existe lo que es su hermana gemela, que es la ley de la involución. Es decir, que todo lo que evoluciona o se desarrolla llega a un punto culmen en ese proceso de desarrollo e inmediatamente llega a ese punto, empieza un proceso de involución. ¿Ok? Entonces hay muchas teorías que sustentan pues estos conceptos, digámosle que permanentes o perpetuos de evolución, como por ejemplo teorías como la de Darwin, que llegó a investigar y se dio cuenta de cómo las especies en los distintos pues reinos primarios de la naturaleza, como que digamos minerales, plantas, animales, pues fueron evolucionando en su especie.
pero asimismo nosotros llegamos a creer que nosotros como seres humanos pues también fuimos evolucionando y creemos que todas esas especies, incluso nosotros como seres humanos, seguiremos evolucionando. Eh, tenemos como una aferración a ese concepto, aunque la realidad nos diga lo contrario. Aunque si nosotros observamos nuestra misma existencia, nosotros observamos incluso la humanidad a nivel de la sociedad, podemos ver que aunque nos creamos muy avanzados, aunque creamos que tecnológicamente hayamos logrado muchas cosas y que todos los días se inventan nuevos celulares con otras capacidades y tenemos otros vehículos y tenemos nuevos medios de transportes o de comunicación, creemos o podemos llegar a engañarnos creyendo que vamos en un proceso de evolución. Sin embargo, si observamos la sociedad a nivel general, vemos que desde hace tiempo hemos caído en un proceso involutivo, donde cada vez se ve más degeneración, donde cada vez pues esa degeneración entra a todas las áreas, a nivel de género, a nivel de los vicios, a nivel de la misma perversidad, cómo se va normalizando, cómo cosas que antes eran realmente alarmantes o escandalosas o incluso inmorales, ahora mismo son completamente normales y cada vez se normalizan más en un proceso de degeneración que deja ver a todas luces que estamos involucionando, las mismas especies, incluso los distintos reinos van involucionando. Todos los aspectos de la psicología, del arte, de la literatura, de todos los ámbitos donde lo veamos y reflexionamos seriamente, nos damos cuenta que como raza hace rato que caímos en involución. Entonces es porque, y la razón de esto, es que existen estas dos leyes, está la evolución y está la involución. Así como ustedes ven un animalito que crece, nace, ¿verdad? Nace, perdón, crece, se desarrolla, llega un momento en el que está ese animal muy rozagante, se reproduce incluso, etcétera. Llegado a ese punto, empieza su proceso de caída, su proceso de involución hasta que llega el momento de su muerte. Y lo podemos ver también en nosotros los seres humanos. Los nacemos así pequeñitos, muy bonititos, vamos creciendo, nos vamos desarrollando, llegamos a ese punto culmen en nuestra vida en la que nos sentimos pues como que vamos a ser eternos. Cuando tenemos esos años de juventud, nos creemos como que esa juventud va a ser para siempre y no, resulta que no. Resulta que inevitablemente, porque esto es una ley, empieza el proceso de involución. Entonces empieza el proceso en el que ya nos vamos decayendo, ya van entrando los años de la vejez, ya vamos perdiendo vitalidad, ya vamos perdiendo salud, ¿verdad? Hasta que llega un momento en el que si no nos morimos a la víspera, como dicen, pues llegamos a la ancianidad y nos morimos. Entonces, es una ley la evolución y es una ley la involución que siempre se cumplen de forma mecánica, que se han cumplido siempre, que todo aquello que en algún punto se ha desarrollado, pues ha llegado a su proceso involutivo hasta que se acaba. Entonces es importante que tengamos en cuenta estas dos leyes. Entonces, ya teniendo en cuenta o habiendo esto como hecho este preámbulo en el que pues tratamos de comprender un poquito de la mecanicidad de la evolución y la evolución, hablemos un poquito del objetivo de nuestra existencia, porque realmente el propósito de esta conferencia es que logremos ver con claridad qué es lo que nosotros vinimos a hacer a este planeta, qué es lo que nosotros, cuál es el objetivo de nuestra existencia y cómo nosotros podemos alcanzar o lograr ese objetivo que nos hemos trazado. Nosotros, más allá de un cuerpo físico, nosotros somos una esencia divina, somos un alma. Una vez que este cuerpo físico fallezca, eso que es lo que nosotros realmente somos, esa esencia, esa conciencia, seguirá porque es eterna, porque siempre ha existido, porque siempre existirá. Esa esencia en algún punto pues bajó de esa fuente que a lo que comúnmente se le llama Dios, sagrado, solo absoluto, del cual fueron vomitadas, se dice esotéricamente, todas estas chispas divinales. A venir a esta existencia, en este caso en específico nos encontramos en este planeta
y nosotros vinimos a ganar experiencia. Nosotros veníamos con una conciencia primaria, solamente un 3% de conciencia y por lo tanto un 97% de inocencia. Nosotros vinimos aquí a hacer un curso, a pasar, sí, a lograr en ese curso alcanzar una maestría o una autorrealización. Sin embargo, no todas las chispas que bajan y que vienen o que han venido logran esa autorrealización porque realmente ninguna es forzada a hacerlo. Todas las chispas tenemos inherentes un libre albedrío, ¿verdad? Y en ese proceso, en ese curso que vinimos a hacer aquí, pues vinimos a ganar experiencia a través del desarrollo de esas chispas en los distintos reinos de la naturaleza. Por lo tanto, esa chispa entra a lo que se le conoce como la rueda del samsara, que hoy vamos a estar viendo en detalle. Ustedes ven que existen distintos reinos de la naturaleza. Ustedes ven que existe el reino mineral, que existe el reino vegetal, que existe el reino animal, que existe el reino humano, por ejemplo. Y solemos nosotros creer en nuestra inconsciencia que nosotros los seres humanos somos los únicos entre todos esos reinos que tienen una esencia, que tienen un ser. Y que esos reinos pues simplemente existen para servirnos a nosotros como humanos. Y resulta que no es así, aunque obviamente sí nos servimos de esos reinos, pero el punto es que más allá de eso, esas plantas, esos animales, esos minerales son cuerpos físicos, ¿ok? No humanos, cuerpos físicos minerales, cuerpos físicos vegetales, cuerpos físicos animales, que se encuentra cada uno en su respectivo reino. Entonces, esa chispa divinal que bajó y que tenía apenas un 3% de conciencia y 97% de inocencia, tenía que ir haciendo un proceso evolutivo a través de cada uno de esos reinos, porque en cada uno de esos reinos de la naturaleza iba nuestra esencia a ir ganando experiencia, iba a ir logrando y desarrollando habilidades, ciertas características, e incluso esa esencia inocente iba a ir quedando atrapada en distintos efectos psicológicos que iban iniciando su desarrollo en esos distintos reinos según las diferentes experiencias que fuimos viviendo. Entonces, vamos a estudiar ahora cómo es ese tema de la evolución y vamos a estudiar también cómo es ese tema de la involución que se da en esos reinos de la naturaleza, para que comprendamos cómo nuestra chispa ha ido desarrollándose en los distintos reinos hasta que llegamos a este reino humano en el que nos encontramos ahora y cómo, si no hacemos el trabajo que tenemos que hacer ahora que estamos en este reino humano y que tenemos pues ciertas capacidades que en los otros reinos no teníamos, vamos a tener que regresar a esos otros reinos de la naturaleza, pero en su estado involutivo, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo es que esa chispa fue evolucionando o va evolucionando a través de los distintos reinos de la naturaleza para ir ganando experiencia, sabiduría, ¿verdad? En ese proceso que se le conoce como la rueda del samsara. Todas las chispas les decía, perdón, salen de esa fuente, de ese Dios, de ese sagrado sol absoluto, en busca de esa maestría o autorrealización. Y salen a través de uno de los 7 rayos de la creación. La creación está dividida pues en 7 rayos y cada rayo tiene una vocación en particular. Es decir, que según sea la vocación de nuestro ser, fue el rayo por el cual nosotros como chispa emanamos. Entonces, entre esos 7 rayos, por ejemplo, está el rayo de la justicia. Se encuentra, por ejemplo, lo que es el rayo del arte, se encuentra lo que es el rayo de la guerra, se encuentra lo que es el rayo de la medicina, se encuentra lo que es el rayo de la muerte, se encuentra lo que es el rayo, bueno, son 7 rayos, ahora mismo no los recuerdo todos, pero incluso es muy interesante que uno en un desdoblamiento astral le pregunte a su ser. Eso es algo muy interesante de investigar, ¿no? Sacar un desdoblamiento astral consciente y preguntarle al Padre por cuál rayo de manifestación emanó nuestra chispa. Entonces, ahí cuando nos dan esos datos,
ese dato, pues nos pueden decir, por ejemplo, que vinimos por el rayo de la Luna o por el rayo de Mercurio o por el rayo de Venus o por el rayo del Sol o por el rayo de Marte, por el rayo de Júpiter, de Saturno, pues así según los planetas de este sistema solar, pues también se denominan pues esos rayos. Y ahí nosotros podemos ir investigando y haciéndonos conscientes de la vocación particular de nuestro ser. Porque aunque todos vinimos aquí a lograr la maestría, hacer digamos que todos el mismo curso, vinimos a desarrollar vocaciones diferentes según ese rayo. Entonces, es una investigación muy interesante para hacer. Bueno, el punto es que las chispas emanan por cada uno de estos rayos y bajan a lo que se le conoce como la rueda del samsara, que es esa mecánica de este universo que se desarrolla, por ejemplo, en los diferentes planetas de este universo. Cuando la chispa baja, pues tiene derecho o digamos que tiene como oportunidad para hacer ese curso, para lograr esa autorrealización, un tiempo, se le designa un tiempo, son 300.000 años esotéricos. Esos 300.000 años están representados en la formación de 3.000 almas, es decir, que vamos a tener derecho a formar 3.000 almas. Cada vuelta en esa rueda del samsara es la formación de un alma, es decir, que en el proceso evolutivo nosotros vamos formando un alma, desarrollando un alma. Pero si no hacemos en esa vuelta el trabajo que tenemos que hacer mientras somos humanos, entonces pasamos por el proceso involutivo y perdemos esa alma. Sucede que cuando entramos al reino humano, a nosotros se nos dan 108 oportunidades con cuerpo físico para hacer ese trabajo, para alcanzar la autorrealización. Es decir, que en cada uno de esos 3.000 ciclos vamos a tener como humanos 108 oportunidades. Vamos a pasar 108 veces por cuerpos físicos humanos. Eso quiere decir que como oportunidad para lograr la autorrealización tenemos derecho a 324.000 cuerpos físicos humanos si calculamos esas 3.000 vueltas y que en cada una son 108 cuerpos físicos humanos. Es muy interesante también que nosotros saquemos el desdoblamiento astral consciente para que también hagamos esas preguntas y sepamos, o sea, nos hagamos conscientes de esta información, porque como siempre les decimos, estas conferencias no son para darles un montón de datos y llevarlos a ustedes a creer en conceptos, sino que más bien todo esto les sirva de motivación para que ustedes se animen a investigar estas cosas internamente, a preguntarles a su ser, para que su ser les diga, en su caso particular, por ejemplo, cuántas vueltas ya le han dado a esa rueda del samsara. Si son 3.000 oportunidades, ¿cuántas veces yo he rodado en esa rueda? Y, por ejemplo, en este ciclo en particular, ¿cuántos cuerpos físicos humanos ya yo me he gastado? ¿Cuántas vidas, cuántas existencias como humano yo me he gastado? Y ahí cada uno va a tener su respuesta particular que solo la sabe, por ejemplo, su propio ser. La gran mayoría de la humanidad en este momento se encuentra en las últimas existencias de este ciclo, existencia 107, 108, porque estamos en final de raza y realmente ya se están dando las últimas oportunidades para culminar con esta raza. Sin embargo, siempre es bueno investigar porque por ahí resulta que aparezca alguno que vaya por la existencia 70 o 90, quién sabe. Entonces ahí ojalá se motiven a hacer esa investigación. Pero bueno, ese es el punto aquí, que son 3.000 almas y en cada una de esas vueltas pues se tiene derecho a 108 cuerpos físicos humanos. Les decía que esas chispas nunca son forzadas a autorrealizarse. El sagrado libre albedrío es completamente respetado por absolutamente todos los seres. Entonces, cada vez, nosotros como chispas tenemos siempre 3 alternativas. Una, venimos aquí a la escuela, venimos a hacer este curso y salimos triunfantes, esa es una alternativa. ¿Cómo se da esa alternativa? Que nosotros en una de esas existencias como humanos hagamos el trabajo para la autorrealización. Para que se dé esa autorrealización, pues obviamente
en esa existencia como humanos, pues debemos de tener ya el nivel de madurez tal, recibir el conocimiento, trabajar en el conocimiento, trabajar en los tres factores para la revolución de la conciencia que vamos a estar desarrollando y liberar toda esa esencia atrapada en el ego, crear esos cuerpos existenciales, desarrollar el amor y bueno, liberarnos. Entonces alcanzamos el 100% del despertar de nuestra conciencia y podemos regresar a esa fuente de la cual emanamos, pero ya como seres plenamente autoconscientes. Eso sería alcanzar el triunfo. Una segunda alternativa que todas chispas tienen es el fracaso y esa se da cuando nosotros pues no aprovechamos las oportunidades que se nos dan, cuando llegan esas existencias en que recibimos el conocimiento o pasamos de largo, hacemos caso omiso o ponemos montones de justificaciones para no trabajar sobre nosotros mismos, excusas, y no puedo por esto, o no tengo tiempo, o no esto, aquello y que lo otro, y no le metemos realmente la ficha, como se dice, al trabajo sobre nosotros mismos, o nos llenamos de escepticismo, o no creemos, o lo dejamos para la próxima, y por ley de recurrencia, así la próxima lo dejamos para la próxima, y resulta que se nos acaban todas esas oportunidades, las 324.000 oportunidades con cuerpo físico humano se nos agotan y no logramos la autorrealización. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Que regresamos nuevamente al sagrado sol absoluto, pero tal y cual como bajamos, con solamente el 3% de conciencia y el 97% de inocencia, o sea, como chispas primarias. Asimismo, vamos a regresar. Y la tercera alternativa que las chispas tienen es en cualquier momento renunciar a esa rueda. Entonces hay algunas chispas que no tienen realmente la fuerza para levantarse, para hacer el trabajo de autorrealizarse. Entonces son chispas que en sucesivas existencias hasta se suicidan, que no tienen realmente la fuerza para enfrentarse al ego, la fuerza para esta experiencia. Esa resolución, digámosla así, no es que la toma uno, porque uno, movido por yoes pesimistas o por yoes derrotistas o hasta por yoes suicidas, pues puede llegar en algún momento a creer, ay, no, es que yo no sirvo para esto, ay, no, o uno con sus yoes de pereza, puede decir en algún momento, ay, no, es que ese trabajo es muy difícil, es que yo no me voy a poder autorrealizar y tal. Pero realmente quien siempre toma la decisión final es nuestra Madre Divina, la cual cuando ve la chispa en esos estados, pues entonces internamente la somete a una prueba, la suelen llamar la prueba del tornado, en la cual la chispa se ve ante la inminencia de la muerte. Un tornado viene y va a arrasar con todo el lugar donde uno está, en esa experiencia astral o sueño. Entonces, si la chispa en ese momento, pues, sale corriendo, lucha por su vida, entonces evidentemente no es una chispa que quiera renunciar a la rueda, sino es que solamente está movida por ciertos defectos psicológicos ahí de pesimismo, porque si esa chispa la pusieran a satisfacer los deseos de su ego, pues tendría muchas ganas de vivir. Sin embargo, aparecen casos en los que la chispa realmente no tiene la fuerza y se deja llevar por ese tornado astral que viene. Entonces ahí ya la Madre Divina de esa chispa ve que es una chispa que realmente no tiene la fuerza y pues ya afirma, digámosle así, la renuncia a la rueda y esa chispa regresa nuevamente al absoluto en el mismo o bajo las mismas condiciones que una chispa fracasada, es decir, solo con el 3% de conciencia como una chispa primaria y el 97% de inocencia. Esas son las tres alternativas que se dan cuando se entra a la rueda. La rueda del samsara es algo similar a esto que vemos aquí en su parte evolutiva, pasa por o empieza por el reino mineral, luego pasa por el reino vegetal, luego pasa por el reino animal y luego por el reino humano. Al llegar al reino humano, pues se nos dan 108 existencias con cuerpo físico humano, es decir, que en ese reino humano nos vamos a empezar a degenerar en estados de 9 gradas. Cada 12 existencias vamos bajando una grada en degeneración y son 9 gradas, 12 por 8, ahí están las 108 existencias. Pero pasa que cuando vamos por la existencia número 54, que es como la mitad de esas 9 gradas de degeneración, el proceso evolutivo como humano
termina. Y aún siendo humanos, entramos en un proceso de involución que va a componer o va a estar ahí incluidas haciendo esas 54 existencias que nos restan, ya no como humanos, sino como humanoides o animales racionales, como también se nos llama. Entonces, si nosotros investigamos internamente y ya pasamos de la existencia 54, humanos no somos, somos humanoides, estamos psicológicamente en un estado involutivo, que bueno, vamos a tocar ahora un poquito en detalle. Y luego, pues, esta rueda del samsara pasa ya al proceso al que propiamente se le suele llamar la involución, que es el paso por el reino animaloide, el paso por el reino vegetaloide y el paso por el reino mineraloide. Esa es la rueda del samsara. Vamos a estudiar como este proceso en detalle. Vamos a estudiar lo que es la evolución. Entonces, nosotros, como chispas divinas, cuando bajamos por primera vez del absoluto y entramos a esa rueda del samsara, iniciamos, por ejemplo, por el reino mineral, porque esa chispa pues es primaria, es una chispa que apenas tiene un 3% de conciencia y un 97% de inocencia, es decir, hay cero malicia en esa chispa, asimismo hay cero habilidades, no hay muchas capacidades, entonces hay que empezarlas a desarrollar. Todos esos minerales que ustedes ven inertes, pero que son minerales evolutivos, como, qué sé yo, el oro, como la amatista, como la perla, como, qué sé yo, toda clase de animales, minerales que se le conocen como piedras preciosas o metales incluso que son metales evolutivos, son cuerpos físicos donde una esencia pues está pasando un curso o un proceso en este curso que es la vida, que es a través del reino mineral. Cuando esa chispa es conectada al reino mineral, a esa esencia se le conoce como gnomo o pigmeo. Es decir, que esa esencia, su cordón de plata, está conectado al cuerpo físico de un mineral. No quiere decir que las chispas en estos reinos están presas, por ejemplo, en ese cuerpo o en ese mineral, en ese no, realmente en otras dimensiones, por ejemplo, la cuarta dimensión, así, se mueven libremente, pero están conectadas aquí al plano físico y tienen experiencias físicas en ese cuerpo mineral. Y esa esencia, pues en ese reino se le conoce como gnomo o pigmeo. Allí, en ese reino, la chispa no tiene aún ningún defecto psicológico, pero empieza a desarrollarlos. ¿Cómo? Porque en ese reino se le asigna a esa chispa su primer cerebro, que es el cerebro emocional. Es decir, que los minerales pues tienen una capacidad de sentir, las chispas en esos reinos tienen una capacidad de sentir agrados básicos primarios, ¿verdad? Desagrados básicos primarios. El único, digámosle que trabajo que tienen las chispas en este reino es asistir al colegio del reino mineral, donde va aprendiendo las distintas cosas relacionadas con ese reino. Y los primeros defectos que esa chispa en ese reino va desarrollando son, por ejemplo, defectos a nivel emocional, defectos muy relacionados con el desagrado, por ejemplo, los defectos de la desobediencia hacia los gurús deva, que son los encargados de manejar y de instruir a las chispas en el reino mineral. Entonces las chispas juguetonas, imaginémoslas como niños pequeñitos yendo a la escuela, viéndose que tienen que aprender, que tienen que coger disciplina, que tienen que desarrollar ciertas características, pues empiezan a sentir como una antipatía hacia esos gurús devas y entrar en estados de desobediencia y así sucesivamente. Esos son los primeros defectos muy primarios que se van desarrollando en lo que es el reino mineral. Se pasa, en ese reino se puede pasar miles o millones de años en ese desarrollo de esos primeros defectos y en ese desarrollo de esas primeras habilidades. Es necesario, perdón,
que esa esencia inocente, que ese 97% de esencia inocente vaya quedando atrapado dentro de esos distintos defectos psicológicos que se van formando, porque de ahí es de donde se va a adquirir o a sacar en su momento la sabiduría, porque es de ahí donde incluso a través de la experiencia se van desarrollando ciertas habilidades, ¿ok? Cuando el Gurú Deva de este reino, ya que este reino evolutivo pues va dirigido por Anubis, por el maestro Anubis, cuando ya ve que esa chispa ha creado en ese reino mineral los suficientes defectos, ya adquirió las suficientes habilidades, pues entonces la desconecta del reino mineral y conecta esta chispa a el reino vegetal. Entonces, según el rayo por el cual venga esa chispa, van a ser las distintas especies de vegetales, de plantas, ¿verdad? A las cuales va a ser conectada. También eso es algo que vamos a ir pues recordando a medida que vayamos despertando nuestra conciencia, toda esa sabiduría que nosotros adquirimos en el reino vegetal, que hay mucha sabiduría, por ejemplo, en torno a lo que es incluso la medicina. Hay muchísima sabiduría en torno a lo que son las diferentes especies, porque hay especies que son que vienen por el rayo de Marte, hay especies que son muy propias del rayo de Júpiter, hay especies que son muy propias del rayo de Venus y así sucesivamente. Entonces, según nuestro rayo, también fue el tipo de plantas por las cuales nosotros pasamos cuando pasamos por ese proceso de evolución en el reino vegetal. Claro está que las plantas en estado evolutivo son esas plantas, por ejemplo, esos árboles imponentes, esas plantas que sirven de alimento o esas plantas que sirven para la curación, pues son plantas en estado evolutivo. Resulta que cuando la chispa ingresa al reino vegetal, se le adjudica un segundo cerebro. Es decir, que aparte del cerebro emocional que trae pues del reino anterior y que ahora va a ser pues más desarrollado en este reino vegetal, también va a tener un cerebro motor instintivo sexual. Ustedes ven que las plantas pues ya tienen una capacidad de reproducción que el mineral no tiene y aunque la planta y una capacidad motriz limitada, claro está, porque está sembrada en un mismo sitio, pero ya una planta puede mover, por ejemplo, sus raíces en busca de nutrientes. Entonces ya tiene cierta capacidad motriz. Ustedes ven que hay plantas que se giran buscando, por ejemplo, lo que es la luz del sol. Y eso se lo permite ese cerebro motor instintivo sexual. Y aunque está plantada, pues empieza a desarrollar ya unos instintos primarios. Y en ese proceso en que esa planta pues tiene que empezar a defenderse, por ejemplo, de otras plantas parasitarias o a luchar por la luz o por los nutrientes, desarrolla ya varios defectos psicológicos más. O sea, la planta o la esencia en el reino vegetal tiene o mantiene su 3% de conciencia, pero trae los defectos psicológicos que ya creó del reino mineral y empieza a crear otros defectos nuevos que según las experiencias que va teniendo en los distintos tipos de plantas en los que va pues siendo conectada, esa chispa va creando otros defectos psicológicos. En este reino a esa chispa se le conoce como elemental, así se le llama, y puede pasar pues también por muchísimos, no está definido realmente, solo definen los devas encargados del reino, cuánto tiempo dura la chispa, por cuántos cuerpos físicos vegetales pasa antes de que consideren que ya ha creado los defectos psicológicos suficientes y que ya ha desarrollado las capacidades, las habilidades que podía desarrollar en ese reino. Bueno, cuando llega a ese punto, la desconectan del reino vegetal, entonces la conectan al reino animal. Reino animal evolutivo, pues allí esa alma, pues bueno, esa esencia, todavía no alma, pues se le conoce como ánima. Entonces ahí, en este reino animal, va a desarrollar aún más esos dos cerebros, el cerebro emocional, los sagrados, los desagrados, pues la capacidad de sentir agrados o desagrados la desarrolla más. Ese cerebro motor instintivo sexual
también lo mantiene, pero ahora lo va a desarrollar muchísimo más en ese reino animal. Tiene ya una mayor capacidad motriz, porque ya ahí se puede mover a voluntad siendo animal. Tiene pues ya una capacidad de reproducción, por lo tanto su parte sexual se desarrolla muchísimo más en el reino animal y sus instintos, o sea, se desarrolla muchísimo porque todos los instintos animales que nosotros ahora mismo tenemos fue allá en el reino animal que nosotros los creamos, esos instintos de fornicación, esos instintos de violencia que se desarrolló en esa necesidad de defenderse, ¿verdad? De luchar por su propia supervivencia en un medio agreste, luchar por la comida, tener que buscar su propio alimento. Entonces ahí se fueron desarrollando, se van desarrollando muchos defectos psicológicos, muchas capacidades, muchas habilidades para esa chispa. Trae pues esa esencia todos esos defectos psicológicos que creó como mineral y como vegetal y ahora en el reino animal pues va desarrollando. Entonces envoltura seminal se va contaminando más, se va ennegreciendo más a medida que va creando más defectos psicológicos y ese 97% de esencia pues obviamente va quedando más y más atrapadas en todas esas formas de ser que se van formando en este reino animal. Las especies animales que vemos en el reino animal evolutivo, pues son esas especies animales salvajes, libres, imponentes, como ustedes ven aquí un águila, como un león, como un elefante, como una cebra, animales de raza pura, que ya casi no se ven porque estamos pues en un proceso de final de raza. Ustedes ven que esos animales salvajes o animales de raza pura ya están casi que en su gran mayoría en extinción, pues, pero cuando existían, ¿verdad? Pasaban las chispas por ese proceso a través de esos cuerpos físicos. Empezábamos en el reino animal desde especies muy primarias, ¿verdad? Hasta pequeñas y nos fuimos desarrollando en especies pues cada vez más complejas donde nuestra esencia fue ganando pues mayores características. Y bueno, lo mismo, cuando ya los gurús Deva, encargados pues de la dirección de lo que es el reino animal, veían que ya la chispa creó los suficientes defectos psicológicos en ese reino, pues entonces se desconecta la chispa y se conecta ya a lo que es el reino humano. En el reino humano, a la chispa se le adjudica un tercer cerebro, que es el cerebro intelectual. Este cerebro, pues, a nosotros nos da ya una capacidad de reflexión, nos da una capacidad de juzgar nuestros actos, de juzgar esos defectos psicológicos que nosotros, pues, hemos creado y que como humanos seguimos creando. Entonces, es en el reino humano que tenemos, pues, la posibilidad de alcanzar una autorrealización. Aparte de que en el reino humano ya contamos con una columna vertebral erguida que se convierte pues en esa escalera al cielo donde la energía sexual pues puede ir quedando condensada a través de lo que es la transmutación sexual o el nacimiento espiritual y por lo tanto se puede dar en ese reino lo que es la creación de los diferentes cuerpos existenciales del ser. Entonces es en el reino humano que se puede hacer la obra para la autorrealización. Se nos, como les decía hace un rato, se nos designa, una vez entramos al reino humano, en un ciclo, una vuelta en la rueda del samsara, 108 existencias como humanos. Tenemos derecho a pasar por 108 cuerpos físicos humanos. Ya en ese reino, esa esencia, se le llama alma y es un ser pues ya tricerebrado. De esas 108 existencias, también se los explicaba hace un ratito, 54 se dan en un estado evolutivo, es decir, que las primeras existencias como seres humanos, pues siempre se van a dar lejos de cualquier proceso de civilización, porque civilización es degeneración. Entonces se van a dar siempre en una tribu, ¿verdad? Donde todavía se tenga mucho contacto con la naturaleza, donde pues tribus antiguas, ¿verdad? Porque ahora las tribus ya están pues hasta bastante degeneradas, donde todavía se tenía mucho contacto con la naturaleza,
todavía mucha conexión, ¿verdad? Con esa naturaleza de la cual recién esa chispa pues acaba de llegar. Incluso ustedes ven que esas tribus tenían muchísimo conocimiento sobre lo que eran los diferentes reinos de la naturaleza, sus usos, etcétera, etcétera, y muchísimo respeto también hacia lo que es la naturaleza. Ya cuando vamos pasando de una existencia a otra, que nos vamos pues degenerando, ya vamos pasando por procesos ya donde se va dando esta civilización y donde pues ya la psicología se va pues poniendo más pesada, se va ennegreciendo. Ya cuando se agota la existencia número 54 como humano, empieza, les decía, el proceso de involución, pero todavía en el reino humano. Es decir, que esas 54 existencias posteriores van a pasar con cuerpos físicos humanos, pero ahora somos humanoides. Nuestro instinto, ese instinto animal que traemos desarrollado desde el reino animal, pone el intelecto a su servicio. Y entonces nosotros nos volvemos muy, muy perversos, nos vamos degenerando a medida que van pasando esas 54 existencias, pues últimas, nos vamos degenerando de una forma muy agresiva, muy rápida, porque nos dedicamos a satisfacer los deseos de nuestro ego. Entonces el instinto rige y la mente se pone a su servicio. Cuando éramos todavía humanos, pues la mente, el intelecto controlaba un poco lo que era el instinto. Pero ya nosotros como humanoides vemos que por el contrario, usamos la mente para desarrollar cada vez más perversidad, para hacer esa perversidad más sutil, para aparentar una cosa, pero sin dejar de satisfacer esos deseos egoicos. Y más bien para ir, digámosle que volviendo esos deseos cada vez más perversos, cada vez estamos más sometidos por esa necesidad, esa búsqueda incesante del placer que es instintivo, ¿verdad? Ustedes ven, por ejemplo, el instinto de la fornicación y el proceso de degeneración de la fornicación, que al principio las personas pues fornicaban y pues simplemente se unían sexualmente, un hombre y una mujer, copulaban y llegaban a un orgasmo, una eyaculación, y ya, eso era todo. Pero a medida que nos fuimos degenerando, ya a esa fornicación le hemos puesto pues toda clase de artilugios. Entonces ahora que si sexo oral, que si sexo anal, que si masturbación, que si los fetiches, que si no sé qué. Y todo eso, por ejemplo, es ese proceso involutivo humano en que nuestro instinto pone esa parte intelectual a su servicio y esa envoltura seminal se va ennegreciendo pues de una manera exorbitante. Creamos como humanos y más como humanoides muchísimos defectos psicológicos y ese 97% de esencia inocente que traíamos pues queda completamente atrapado dentro de lo que es el ego y subdividido entre tantos detalles de ego, entre tantos yoes que nosotros hemos creado. Para poner peor la cosa, ese 3% de conciencia que traímos desde que bajamos y que teníamos en el reino mineral, que teníamos en el reino vegetal y que tenemos en el reino humano, pues con el desarrollo de la personalidad va quedando dormido y entonces quedamos, como quien dice, a la merced de nuestro ego, hasta que obviamente pues recibimos en una existencia este conocimiento, el conocimiento que nos permite liberarnos de esos procesos mecánicos y podemos despertar ese 3% de conciencia y podemos empezar a liberar ese 97% de esencia que quedó atrapada entre todos esos defectos psicológicos que fuimos creando, ahora para rescatar de allí toda la sabiduría que en esos defectos pues fue quedando como encriptada. Sucede que si nosotros no aprovechamos esa oportunidad que tenemos ahora, que es una oportunidad, probablemente la última, en este ciclo de la rueda del samsara, pues va a pasar que vamos a perder esta alma que hemos venido desarrollando a lo largo de los diferentes reinos. ¿Cómo se pierde el alma? Pues cuando se entra al proceso de involución ya en los reinos inferiores de la naturaleza. Entonces, la involución es la otra parte de la rueda del samsara.
Si nosotros agotamos las 108 existencias en un ciclo y no hacemos el trabajo para autorrealizarnos, entonces vamos a morir como humanos por última vez en este ciclo y esa esencia que es eterna, que es permanente, que es perenne, entonces pasa y es conectada a un cuerpo físico animal. Pero psicológicamente esa esencia es sumergida en lo que se le conoce como las infradimensiones del planeta Tierra, que está constituida por esos 9 círculos dantescos, donde esos defectos psicológicos que no quisimos pues eliminar voluntariamente cuando tuvimos la oportunidad como humanos, pues van a ser eliminados involuntariamente y con dolor en esas infradimensiones. Es decir, que la naturaleza, esa chispa no va a salir de ese proceso involutivo hasta que la naturaleza termine de desintegrar todos esos defectos psicológicos. Es decir, que vamos a estar pasando, nuestra esencia va a estar siendo conectada a múltiples cuerpos físicos de animales involutivos. ¿Cuáles son los animales involutivos? Pues animales que no son de pura sangre, ¿verdad? Animales de esos cruzados, todo tipo de plagas, bueno, animales que ustedes ven que pasan toda clase de trabajos, que eso usted lo ven sarnoso, esas plagas que las andan matando, que le andan echando pues el insecticida, que si las ratas, que si moscas, así desde los animales más complejos, vamos a ir bajando, hasta los animales más simples, hasta que usted diga una larva, por ahí en el reino animal. Ese es el proceso involutivo. Luego se pasa por distintos cuerpos físicos de vegetales o plantas involutivas, o sea, plantas malezas que no tienen un uso pues superior, que se ven que la gente las corta, las maltrata, las arranca, etcétera, etcétera. Pues ahí, todos esos procesos de vegetales se va pasando en el proceso de involución y luego por cuerpos de minerales involutivos, o sea, minerales ya en proceso de descomposición. Eso a nivel físico, como les decía, a nivel psicológico, se va bajando al mismo tiempo en lo que se le conocen como las infradimensiones del planeta, por un proceso que también por ahí se le conoce como el paso por el infierno, que realmente no es un proceso eterno, como se suele creer. Lo que pasa es que como es un proceso doloroso, duro, pues parece eterno, porque cuando uno está sufriendo eso parece una eternidad, pero realmente no es eterno y el que sufre es el defecto psicológico que está ahí siendo desintegrado en su ley, en esas infradimensiones del planeta. Cuando se da que la chispa, y ese proceso puede tardar miles o hasta millones de años dependiendo de la cantidad de efectos psicológicos que se haya creado, pero cuando la chispa ya termina ese proceso por el reino mineral y ya se han desintegrado todos esos defectos psicológicos que se habían creado en ese paso por la rueda del samsara, la chispa sale limpia, sale como entró, con el 3% de conciencia que traía y el 97% de inocencia. No sale con ninguna sabiduría porque para sacar sabiduría del ego hay que hacer el trabajo de forma voluntaria. O sea, tenemos que usar las herramientas de la muerte psicológica, autoobservarnos, enjuiciar esos defectos, comprenderlos, eliminarlos, porque así es como se va rescatando la luz y el fuego. Pero si no, si se hace de forma involuntaria, si es la naturaleza la que tiene que desintegrar esos defectos, pues entonces se sale de ese proceso sin ninguna sabiduría. 3% de conciencia, 97% de inocencia, a ser conectada entonces a chispa nuevamente a el reino mineral y dar entonces otro giro en la rueda del samsara, que sería la creación de una segunda alma, poniendo el caso de que es la primera vez que la chispa giró. Como les decía, muy interesante investigar astralmente cuántas vueltas nosotros le hemos dado a esa rueda del samsara, cuántas veces hemos pasado por ese proceso evolutivo, cuántas veces tuvimos existencias como humanos y no las aprovechamos, cuántas veces pasamos por el infierno, cuántas veces hemos pasado por ese proceso de involución. Eso es, me parece muy importante para que nos animemos, para que nos decidamos realmente a que ahora sí, que ahora que tenemos las herramientas, sí,
aprovechemos y hagamos ese trabajo que tenemos que hacer para revolucionarnos, poder salir de ese proceso de evolución y de involución. Todo este proceso, todo este paso por esos distintos reinos debe darse, ya que el sol, el sagrado sol absoluto, no puede tener chispas ociosas, ¿ok? Todas deben servir a lo que se le conoce como la ley del trogo, que es la ley de la retroalimentación, digamos, que hace el universo. Entonces, con cada paso por los diferentes reinos, nos vamos llenando, pues, de cada vez más defectos psicológicos hasta que llegue el punto en que, si no hacemos el trabajo, pues, la naturaleza hasta misericordiosamente, digámosle así, aunque nadie piensa en el proceso del infierno, de la involución como algo misericordioso, pero es así, nos ayuda y nos limpia de todos esos defectos psicológicos. Porque si el proceso evolutivo, que ustedes ven que es un proceso de desarrollo y creación del ego, fuera realmente permanente y nosotros desarrolláramos ego sin cesar, llegaría un momento en el que la maldad roparía el universo, porque ya no obtendríamos la fuerza para poder levantarnos de tanto ego creado. Entonces, cuando ya se dé ese proceso y la chispa se le dan esas 108 oportunidades y no las aprovecha, pues entonces la naturaleza misericordiosamente nos desintegra todos esos defectos psicológicos para darnos una nueva oportunidad, un nuevo inicio en la rueda del samsara para que volvamos a crear un alma y ojalá, ¿verdad?, llegados al punto de que ya seamos humanos, hagamos el trabajo para salvar esa alma, como se le llama, desarrollar esas fuerzas interiores, incluido ahí ese Cristo íntimo, que es el Salvador profundo, que eso lo vamos a estar estudiando en conferencias posteriores, para llegar a salvar esa alma, y salvar esa alma es salvar pues toda esa sabiduría que fuimos desarrollando a lo largo de los distintos reinos. Eso se va a hacer pues con lo que es la revolución. Es la revolución consciente la que nos va a permitir regenerarnos. Es la revolución consciente la que nos va a permitir salirnos de ese proceso de evolución y de involución al que venimos atados pues desde hace tantos y tantos siglos que venimos ahí dando vueltas en esa rueda del samsara. La revolución de la conciencia es el trabajo que debemos hacer para liberarnos, para desarrollarnos, para despertar el 100% de nuestra conciencia. Es el trabajo que cada uno de nosotros debe hacer para lograr su propio cambio. Esa revolución de la conciencia se hace a través de la práctica de los 3 factores para la revolución de la conciencia. Esos factores son el morir, el nacer y el sacrificarse. ¿Morir qué? Morir psicológicamente. Es el trabajo de autoobservarnos, hacernos conscientes de que tenemos esos defectos psicológicos, de que efectivamente están ahí, de que se manifiestan en nuestro interior, de que tenemos defectos psicológicos de la ira y que esa ira tiene muchas subdivisiones, tiene muchos yoes. Por ejemplo, que tenemos impaciencia, que tenemos intolerancia, que tenemos, por ejemplo, el yo del sarcasmo, que tenemos el yo de la violencia, que tenemos yoes sádicos, que muchos detalles de la ira tenemos en nuestro interior. Reconocer y observar en acción esos defectos de la pereza que se nos manifiestan de instante en instante, en muchísimos detalles, que tenemos lujuria en cantidades industriales, que tenemos esos yoes de la fornicación, que tenemos detalles de la lujuria emocional, que tenemos muchísimo morbo, que tenemos muchísima perversidad en nuestro interior, que tenemos yoes lujuriosos también que nos parecen muy bonitos, pero que mentira, nos hacen perder muchísima energía y nos llevan a sí mismo del placer al dolor. Por ejemplo, tenemos que los yoes enamorados, que los yoes apasionados, que los yoes conquistadores, que los yoes seductores, que los yoes vanidosos. Tenemos muchas formas de ser negativas. Que tenemos orgullo, que realmente lo tenemos aunque no nos gusta aceptarlo, que tenemos muchos detalles de orgullo que se nos van manifestando y que nos llevan a actuar de formas negativas, que nos llevan a creernos mejor que los demás, e incluso a dañar a otras personas, a discriminar a otras personas, o que nos llevan también en su otro polo a sentirnos inferiores a los demás y nos llevan hasta a dañarnos a nosotros mismos
por caer en esos estados de lástima de sí, o llevarnos a esos estados de depresión, a llevarnos a esos estados de miedo, el que dirán, etcétera, etcétera. Que tenemos muchísimos yoes de la envidia, que tenemos muchísimos yoes de la gula, que tenemos yoes de los celos, que tenemos yoes de la avaricia, que tenemos ego en cantidades industriales. Entonces, la muerte psicológica es que nosotros empecemos a autoobservarnos instante en instante para observar en nuestro interior esos defectos que se manifiestan a través de nuestra mente, en distintos pensamientos y proyecciones mentales durante el día, se nos manifiestan a través del centro motor, en las palabras que decimos, en las acciones que llevamos a cabo, que muchas veces están movidas, casi que siempre, por defectos psicológicos, que ahora esta acción la movió la impaciencia y que la otra la movió, por ejemplo, un yo de la pereza. Debemos estar en autoobservación para poder hacernos conscientes de eso, que las palabras que emitimos, cuál es el yo que las mueve, observarlo. A nivel emocional, observar esas emociones que sentimos, ese agrado de que yo opino. ¿Cuál es el yo que me hace sentir este desagrado? ¿Cuál es ese yo que me hace sentir esta ansiedad? ¿Cuál es ese yo que me hace sentir esa tristeza? A nivel instintivo, en todas esas sensaciones que tenemos en el cuerpo físico, todas esas reacciones mecánicas que son hábitos que instintivamente están grabados allí, están nuestros defectos psicológicos. Y a nivel sexual, yo creo que es la manifestación más dañina que tienen nuestros defectos psicológicos, ya que siempre nos llevan a hacer un mal uso de nuestra capacidad creadora, que es la parte sexual. Nos llevan siempre a buscar derramar y botar esa energía creadora sexual que es tan necesaria para que podamos llegar a despertar la conciencia en las diferentes dimensiones. Entonces, eso es, autoobservarnos instante en instante, enjuiciar esos actos, enjuiciar esos sentimientos, enjuiciar esos pensamientos, para comprender que hay un defecto psicológico ahí, inmediatamente uno comprende el defecto que se está manifestando, lo siguiente es hacer esa petición a esa parte autoconsciente de nuestro ser, que es nuestra Madre Divina particular, que va despertando a medida que empezamos a hacer este trabajo de autoobservación. Le empezamos a pedir ahí por cada detalle que vamos descubriendo: Madre mía, elimíname ese defecto, o Madre Divina, mátame ese yo, como uno le salga, siente en el momento. El punto es apelar a esa fuerza del amor, esa fuerza de nuestra conciencia que tiene la capacidad de purificarnos, de limpiarnos, de quitarnos todo ese ego que desde hace tanto rato venimos creando. Estamos ahí constantemente: Madre mía, elimíname esto, y no hacemos lo que el yo quiere. No dejamos al yo seguir actuando. Y si nos agarró y nos puso y nos llevó a actuar, pues lo agarramos en la meditación reflexiva, y ahí en meditación vamos viendo esos detalles y los vamos eliminando. El punto es cambiar. El punto es que dejemos de ser quienes somos y empecemos a rescatar la sabiduría, la luz y el fuego que cada uno de esos defectos tiene atrapada. De ahí es de donde va a salir esa iluminación. A todos queremos volvernos seres iluminados. Todos queremos experimentar la paz, el verdadero amor, la felicidad. Pero la felicidad, la paz, el amor o la iluminación va a ser imposible si nosotros seguimos llenos de tinieblas, si seguimos cargados de tanto ego, de tanto defecto psicológico. Pues ahí el trabajo. Ese es el primer trabajo que hay que hacer: empezar a matar todos esos yoes. El otro factor, el nacimiento espiritual o el nacer. ¿De qué se trata? De hacer un sabio uso del sexo, de esa capacidad creadora que tenemos. Es aprender a unirnos sexualmente a una pareja estable del sexo opuesto, porque solo las dos polaridades contrarias pueden crear, para que en fidelidad, castidad y amor empecemos a transmutar esa energía creadora sexual, esa conciencia también que vamos liberando, rescatando esos defectos psicológicos, y la vamos condensando en nuestra columna vertebral. Entonces, en esa conexión Falo-Yoni que se da cuando nos unimos sexualmente a nuestra pareja, entonces se empieza a hacer el proceso de transmutación. Esa conciencia que vamos liberando y esa energía que vamos ahorrando se empieza a fijar en nuestra médula espinal y empezamos a ascender en nuestros niveles de conciencia, y vamos creando los cuerpos existenciales del ser, que son los vehículos que le van a permitir a esa esencia tener presencia en las diferentes dimensiones de la naturaleza. ¿Okay? Ese es el otro factor para la revolución de la conciencia. Y el tercero, pues, es el sacrificio por la humanidad.
un factor pues hermoso porque es el factor del amor. A través del sacrificio por la humanidad, nosotros nos vamos desegoistizando y vamos desarrollando en nuestro interior el verdadero amor, el cual es aprender a dar sin esperar nada a cambio. Entonces, si ya nosotros vamos comprendiendo que todos nosotros, los humanos que habitamos en este planeta, que somos más de 8.000 millones de personas, somos chispas divinales que hemos venido aquí a hacer un curso, que hemos venido aquí con un objetivo. Y nosotros tenemos las herramientas, la información que le puede permitir a esa otra chispa, pues, liberarse. El amor está en que de nosotros salga una acción, ¿verdad?, activa para brindarle ese conocimiento a esa otra chispa. Ahí está el amor. El amor está en las obras, se desarrolla en el sacrificio por la humanidad. Nosotros podemos desarrollar el sacrificio por la humanidad de muchas maneras, buscando, poniéndonos creativos y buscando todas las formas que nuestro ser nos vaya pues indicando para extender, llevar este conocimiento a cada vez más personas, que sea haciendo unos volantes, que sea imprimiendo unos afiches, que sea haciendo publicidad por internet, que el punto es llevarle a las personas el conocimiento de que existen estas herramientas y que si así lo desean, porque en el amor también está ese respeto al libre albedrío, pues reciban esas herramientas. Y pues más allá, obviamente, empezar a prepararnos para compartir ya esas herramientas a nivel de enseñanza a esas otras chispas, a esos otros hermanos de la humanidad. La ley que rige en el absoluto, la gran y única ley es el amor. Nosotros por el egoísmo y por tanto ego que tenemos creado, estamos sujetos a muchas leyes, a mucha materialidad y a mucho dolor. Entonces, cuando uno se va deshaciendo esos defectos psicológicos y va naciendo espiritualmente, pues el impulso para uno ir ascendiendo en esos niveles de conciencia se lo va a ir dando ese sacrificio por la humanidad, ese amor con el cual nosotros desinteresadamente llevamos estas herramientas a otras personas y vamos trabajando a la vez en la propia revolución de la conciencia. Porque definitivamente el mayor regalo que nosotros les podemos dar a los demás es nuestra propia liberación. Porque a medida que nosotros nos vamos liberando a nosotros mismos, vamos rescatando la luz que nos permite comprender mejor este camino, comprender mejor esas herramientas e ir cada vez más entregándolas de una forma más pura, más clara y más consciente. Entonces, pues ahí está el trabajo y esa es la invitación realmente de estas conferencias y es el objetivo de todas estas conferencias del conocimiento de sí mismo, que nos animemos a, en esta existencia, que tenemos la oportunidad, que tenemos las herramientas, que tenemos el conocimiento, pongamos en práctica esos 3 factores y empecemos a revolucionar nuestra conciencia para poder liberarnos de esa rueda del samsara, de esa mecánica de este universo. Un ser que se autorrealiza, un ser que despierta el 100% de la conciencia, escapa a todas las leyes, escapa a toda mecanicidad y se convierte en un ser completamente libre, completamente autoconsciente, que tiene la capacidad pues de moverse a voluntad en todos los rincones del universo y en pues los distintos soles sagrados absolutos que existen en el universo, porque ya se liberó de esos procesos de evolución y de involución a los que nosotros estamos amarrados desde hace tanto tiempo. Y eso es lograr la autorrealización íntima del ser. Entonces, bueno, señores, esta ha sido la conferencia del día de hoy. Como ustedes pueden ver, una conferencia pues bastante interesante y bastante motivadora, que ojalá la llevemos todos, ¿verdad?, a la reflexión y que busquemos esas comprobaciones para que salgamos de conceptos, porque podemos rebatir a muchas cosas por conceptos que tenemos o podemos incluso creer que no o creer que sí, pero solamente como concepto. Y recordemos que el concepto nada tiene que ver con la realidad, nada tiene que ver con la sabiduría. Animémonos a reflexionar y a comprobar todas estas cosas y enfoquemos entonces el barco de nuestra existencia con ese norte de la autorrealización. Y bueno, como les decía, esta ha sido la conferencia del día de hoy. Los dejo con la invitación para la conferencia que vamos a estar estudiando el próximo jueves
una conferencia súper interesante en la cual vamos a estar hablando en detalle sobre las infradimensiones. Recuerden que en las 5 y 6 que vimos el sábado pasado, estuvimos hablando de las dimensiones en general, poniendo un énfasis en las dimensiones superiores. En esta conferencia vamos a estar hablando de las dimensiones inferiores de la naturaleza, pero más que todo enfocadas hacia nuestro mundo interior, donde nosotros están ubicadas esas dimensiones inferiores, cuáles son esos defectos psicológicos que habitan en cada una de ellas y cuál es el trabajo que tenemos que hacer para poder sacar toda esa sabiduría, como les decía, que está atrapada en cada uno de esos defectos psicológicos. Una conferencia pues bastante importante que vamos a estar estudiando el próximo jueves. Están todos cordialmente invitados.